Estoy Buenas tardes. diciendo que el pastor recién se está listando para la maestría. ¿Qué pasó, Master? ¿Qué sentido máster? Cerró el... Bien. Muy buenas tardes a todos. Un gusto volverlos a ver. Hoy encontrarnos con el tercera semana correspondiente a la tercera unidad. Me ha dado mucho gusto compartir. Ahora sí les voy a pedir de favor tratar de ver los micrófonos para poder nosotros trabajar, ¿no? Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. De esa manera nos vamos a entender un poquito mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Primero porque les voy a indicar, estoy un poquito delicada de salud, discúlpenme mi voz, estoy afectada en la parte de mi, por esta gripal, un sistema gripal, tengo mi garganta un poquito infectada, pero aquí estoy, aquí vamos a continuar con la clase, lo que está preparado para hoy en la maestría. Bien, debo de indicar, he recibido algunos mensajitos de sus compañeros, están ya trabajando la guía práctica, muy bien. Tenemos ya fecha para esa entrega de la guía práctica. Ya en referente a la tarea número 1, he procedido a calificar, aún me falta todavía algunos grupos, hay unos grupos que ya tienen calificaciones, hay otros que estoy procediendo. Ya ustedes podrán visualizarlo, su calificación completa, todos los compañeros, el día domingo estarán sus notas pues ya de la primera tarea. Y así vamos a ir calificando, ¿no? Ya nos queda hoy ya el último taller para completar lo que es el N1, ¿no? El casillero del N1, el trabajo práctico también corresponde al N2 y nos queda la último casillero que es el trabajo final, que es el N3, ¿no? Donde ustedes podrán ver pues sus calificaciones y por ende el cumplimiento para que ustedes procedan al siguiente módulo. Veamos en referente pues a nuestras actividades, lo que nos corresponde pues para esta semana. Ya estamos en la unidad número 3. ¿Cómo avanza el tiempo rápido? Tratar de cubrir el 100% la planificación dada por el autor 1. En cuanto a la asignatura de metodología del interaprendizaje para la educación. Creo que he sido claro en la explicación en referente a las actividades que estamos llevando en este módulo, ¿no? Repito, el día domingo ustedes ya podrán ver las calificaciones del N1, ya hay unos grupos que ya lo pueden ver porque ya he procedido a calificar, en otros pues el domingo será en su totalidad. ¿Estoy proyectando? ¿Me dice alguien si estoy proyectando? No, no se visualiza más. Buenas tardes. Ahí sí. Sí. ¿Listo? ¿Estoy proyectando la diapositiva? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, Master. Listo. Muy bien, muchas gracias, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo planteado, pues, en esta unidad, en la unidad número 3? Es encontrar los elementos teóricos y metodológicos a partir del análisis de los diferentes procesos de aprendizaje y sus teorías. En esta unidad tenemos enfocados temas que nos va a ir aportando el desarrollo de nuestro proceso del interaprendizaje, ¿no? Este es la asignatura indicado en lo que es educación básica, cómo avanza el proceso de los temas enfocados, y entre esos tenemos el primer tema, los procesos de aprendizaje, como fases
y elementos fundamentales que tiene nuestra educación. Para ellos es necesario, pues, conocer cómo contribuye esto en nuestro proceso. Es decir, que la educación ha sido un avance, hemos visto mucho la parte de la filosofía, cómo ha ido avanzando y evolucionando el proceso del aprendizaje. En las unidades anteriores vimos las teorías. Ahora vamos a enfocar y reconocer cuáles son estos elementos fundamentales que contribuyen para un proceso educativo. Entre eso, pues, nos dice claramente que la educación como saber práctico, distinguimos los 4 elementos que deben estar en el saber general. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Pues los mencionamos aquí, como es el objeto, su finalidad, su método o modo de conocer el saber y la finalidad intrínseca. Estos 4 elementos que deben estar en el saber general de todo como ser humano, como proceso, como ente educativo, es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque como persona, lo primero que debemos de coordinarnos como personas, como seres humanos, lograr y ponernos objetivos, ponernos metas, ponernos propósitos, lo que queremos lograr. Pero al mencionar nosotros el proceso de aprendizaje, debemos lograr cuál es el objeto, a qué nos direccionamos, cuáles son las finalidades, propósitos intrínsecos que nos menciona dentro de este proceso de aprendizaje, y a su vez lograr esos métodos y el conocer el saber, sobre todo el saber. El ser humano como ende debemos de trazarnos diferentes procesos o procedimientos y además tener este conocimiento como es el autoaprendizaje, el saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos proponemos, y nosotros mencionemos cuáles son esos logros. Es así que para llegar a los procesos de aprendizaje o elementos fundamentales, nos direccionamos a estos 4 saberes. La finalidad intrínseca, es decir, lograr el propósito, lo que uno se propone. En el aula de clase, en los medios, debemos de ser claro a lo que nosotros queremos conseguir con nuestros estudiantes. Ahora sí me direcciono directo a los estudiantes. El estudiante es el objeto que debemos lograr el desarrollo del proceso que nos queremos mencionar. En una aula de clase debemos de estar claro lo que nosotros debemos llegar con ese estudiante. ¿Qué es lo que nosotros queremos indicarles a ellos? Así podemos tener en cuenta también que el saber especulativo o teórico y el proceso de aprendizaje responderán a este proceso, a un saber normativo. Cuando nosotros mencionamos todos estos procesos, logramos desarrollar temas enfocados a estos elementos. ¿Cuáles son estos temas que yo voy a lograr? Primero, un saber especulativo teórico que yo voy a llegar a mi meta planteada para lograr estos elementos. Otro de los procesos es un saber normativo, o sea, cuál es el proceso que debo lograr para llegar a lo que quiero lograr. Un saber teórico, esto que me menciona que debe ser paso poco flexible, es decir, que debemos de tener una rigidez, debemos de lograr, para yo saber la parte técnica, poder lograr la meta planteada a desarrollar. Y saber como arte, el saber como arte, ¿a qué me propongo? ¿Qué es lo que me indica? El proceso no presentará reflejos fijos, sino más de adaptarse a las realidades,
a cambiantes de los pueblos y sus culturas al mencionar todo esto en el proceso de los elementos. No olvidemos 4 elementos que deben estar bases en el saber general, que es el objeto, su finalidad intrínseca, su método o modo de conocer el saber y la finalidad extrínseca. Es decir, todo esto me hace a un proceso de aprendizaje que me va a lograr estas fases y elementos que son fundamentales al desarrollo de nuestras clases, ¿no? Al desarrollo de nuestras clases. Hemos visto que los enfoques y modelos pedagógicos surgen precisamente de las diferentes corrientes pedagógicas. Es decir, de los pensamientos, las tendencias, precisamente en este contexto se ubican los procesos de aprendizaje. Así tenemos que el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño involucran en este punto al saber hacer. ¿Por qué nosotros mencionamos aquí que en el referente, para poder nosotros llegar a una planificación microcurricular, es necesario nosotros conocer estas destrezas con criterios de desempeño que me menciona el microcurrículo? Recuerden que nosotros tenemos que tener claro que existen documentos legales, que existen documentos que me ayudan para poder tener esta planificación microcurricular como base. Pero a la vez, estos criterios de desempeño que me menciona como involucra el saber hacer. Implica el dominio de acción, lo cual se trata de dominar la acción al añadirse los criterios de desempeño que se orientan sobre el nivel de complejidad en que se debe realizar las acciones. Según varios factores o condiciones, ya sean de rigor científico, culturales, especificaciones, entre otros, esto se construye la referente para la elaboración de la planificación microcurricular. Es decir, considerar estas destrezas de desempeño que me va a permitir día a día ir viendo cómo desarrollar este proceso. Al mencionar nosotros la planificación microcurricular, aquí viene una parte muy importante en el proceso educativo, como es la evaluación de aprendizaje. Esta evaluación de aprendizaje me va a permitir lograr o valorar este desarrollo y cumplimiento de los objetivos. Es decir, que me permite tener un objetivo de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Además requiere de evolución diagnóstico, detecta insuficientes de niños y adolescentes. Es importantísimo aplicar el proceso de la evaluación de aprendizaje porque me va a permitir valorar, ir observando, ir midiendo cómo voy logrando este proceso. El estudiante al momento que nos permite conocer, sabemos que el estudiante en el aula es el objeto, es lo que nosotros queremos lograr con un aprendizaje y que ello es un ser humano en el cual nosotros debemos de atender a ese requerimiento. Por eso es importante cuando mencionamos esta evaluación de aprendizaje, lo dice de un todo. Valorar nos permite un desarrollo de cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Proponer estos objetivos que me van a llegar a lo que me propongo. Es importante saber que dentro de las planificaciones
debemos lograr este proceso. Por eso dice aquí importante las prácticas cotidianas de los estudiantes, tanto artísticas y de movimientos como intelectuales. Hagamos de nuestras clases participativos, que nuestras clases sean agradables para ellos, que nuestras clases sean participativas y mucho más, porque recuerden que ahora el nuevo método de aprendizaje es la participación de los estudiantes, que ellos vienen con un conocimiento previo y eso te va a permitir ir logrando desarrollar este proceso. Es importante tener la práctica cotidiana de los estudiantes. Te permite tener actividades que logren desarrollar la parte intelectual de ellos, esa parte intelectual del ser humano. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va logrando ese desarrollo en el proceso de aprendizaje? Bien, ¿qué me dice de acuerdo a este proceso? ¿Qué me menciona cuando nosotros hablamos sobre este proceso de aprendizaje? Un desarrollo de involucramiento. Los docentes debemos involucrarnos a ese proceso porque nos va a permitir desarrollar en nuestras clases. Será importante también en los procesos de aprendizaje estos dos puntos, como son la discusión de ideas y la solución de problemas, y los ejes transversales de este proceso. ¿Cuáles van a ser mencionados estos ejes transversales que me va a permitir lograr ese desarrollo? Pues aquí los hemos mencionado, como habla la interculturalidad, la formación de la ciudadanía, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud, los hábitos de recreación y la educación sexual. Todos estos ejes transversales te permiten ir desarrollando un proceso educativo. ¿Por qué nos menciona cada uno de ellos? Porque esto nos permite desarrollar su importancia en el proceso de aprendizaje. Veamos un poquito, conocer sus criterios que nos indican sobre este proceso de aprendizaje. Voy a dejar por favor el micrófono, pueden ahora sí poder intervenir. ¿Qué opinan sobre lo importante que es el proceso de aprendizaje en lo que es la discusión de ideas y solución de problemas y los ejes transversales del proceso? China y Japón. Ve la basura donde has escondido. A ver, vamos a ver, por favor. Quiero participación. Toma dentro. Dale un poquito. ¿Alguien tiene el micrófono? Por favor. Compañerita Silvia, apague el micrófono, por favor, que no se escucha. Gracias. Ahora sí. Vamos a ver ahora sí. ¿Qué piensas sobre la interculturalidad? Vamos a ver, ¿qué piensan sobre la interculturalidad? Recuerden que deben de participar. Vamos a ver, o los menciono. Máster, sí tenemos personas alzando la mano. Ya, por favor, es que no las puedo observar. ¿Me ayudas? Gracias. Listo. Ingrid Armijo, por favor, para que active su micrófono. Buenas noches, máster, licenciada Líndica, compañeros. Yo considero que es un eje muy importante la interculturalidad, ya que nuestro país es basado en eso. Tenemos una gran variedad de culturas, una inmensa diversidad. Entonces yo creo que aquí va uno de los principios, que es la equidad. Tratarnos todos con igualdad, con respeto. Saber que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de las otras personas. Y el último también lo considero que es de vital importancia, lo que es la educación sexual, porque lamentablemente
Ahora, en los proyectos estamos topando temas como estos. Anteriormente era un tabú total. Claro que en los colegios, en los grandes colegios sí les dan en ciertas clases de educación sexual, pero creo que uno debe enseñarles desde pequeños para que ellos aprendan cómo deben defenderse, cómo deben hacerse respetar y no sean víctimas en un futuro de algún abuso o de algún maltrato en el tipo sexual. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dar al siguiente. Ingrid Armijo, ¿ella participó? Ingrid. Sí, maestra, ella es la que acaba de participar. Hasta ahora no tenemos más. ¿Listo? ¿Alguien más voluntario? Los comienzo a mencionar. Aló, máster. ¿Cómo estás? Carlos Rodríguez Solís le saluda. En primer lugar, muy buenas estás? tardes, muy buenas noches ya. Buenas Con noches. referente a su pregunta, esto de la interculturalidad es muy importante en nuestro país. Nosotros somos un país pluricultural, pluriétnico. Y bueno, en base a eso también usted mencionó los ejes transversales que se deben manejar, pues, en base al todo el respeto, a toda la honestidad. Esto va de la mano, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted pone un tema y automáticamente en el mismo tema le anexaría los ejes transversales para poder enseñar tanto el tema de un nuevo conocimiento y también lo que es el eje transversal como puede ser el respeto. En mi caso, pues lo he trabajado y lo he hecho así. Y bueno, pues hoy día nos hace usted un recorderis pese a que siempre lo estamos practicando. Esa es mi opinión, pues, y todos los compañeros deberíamos prácticamente realizar así la clase para no perder los valores que hoy en día, como usted ve, usted podrá ver, y creo que en esta situación de la pandemia se ha agudizado peor en algunos casos y en otros casos, pues más bien ha sido objeto de nueva enseñanza, objeto para salir adelante, pues. Y bueno, pues en todo caso, esto es lo que nos ayuda a vivir en el día a día. Gracias, Máster, mi participación. Muchas gracias por tu participación. Muy bien. Esther, ¿cómo estás, Esther? Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras, estimada tutora, estimada magíster. En sí, los ejes transversales de este proceso serán, para mí, o sea, para mí yo más incentivado en la protección del medio ambiente, ya que en nuestra región, la Amazonía, se deforestan los árboles, entonces de la cual acá nosotros tratamos a los estudiantes de incentivar de que si cortamos un árbol debemos sembrar muchos más, porque acá en especial en el oriente, en Lago, en el Coca, es bastante caliente, entonces cuando se hace sol es insoportable, especialmente cuando trabajamos en la vespertina. Entonces, cuando tenemos la naturaleza, la flora y fauna activa, les comento que es algo lindísimo. Entonces, claro que van cogidos de las manos los demás ejes, pero para mí, voy siempre he tratado de proteger el medio ambiente. En veces hay agricultores, campesinos que para poderse sustentar la vida diaria, tumban los árboles, pero ellos están concientizados de que sí debe sembrarse más. Entonces, eso sería mi aporte. Muchas gracias por dejarme participar. Buenas Gracias, noches, Esther. máster. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, máster. Buenas noches. Soy Manuel Yepes, de acá de Guayaquil. ¿Cómo estás, Manuel? Con respecto a su pregunta, puedo mencionar que en la misma Constitución se menciona que el Estado garantizará la libertad de enseñanza en su artículo 29, la libertad de cátedra en la educación y el derecho a las personas en aprender en su propia lengua y ámbito cultural, así como en su religión, ¿verdad?
Entonces, aquí podemos mencionar que si la Constitución lo manda, es algo que debemos nosotros los docentes incluir dentro de nuestra enseñanza en cuanto a no dejar pasar por alto la cultura de los chicos con los que estamos trabajando. Eso es mi aportación. Muy bien, muchas gracias. Le Buenas damos tardes, paso buenas tardes. Jessica, ¿Cómo compañeros. está Lidia? Dios lo bendiga. Mariela Salazar, de Naranjal. ¿Cómo está? En relación al eje de la interculturalidad, este modelo social se basa principalmente en el respeto a la diversidad cultural, con el propósito de fortalecer esa interacción entre culturas. Y así también, valga la redundancia, fortalecer la comunicación entre los pueblos. Ese es mi aporte, estimada Máster Jessica, mi compañera. Muy bien, Mariela, gracias. Mencionaste la interculturalidad como aporte. Veamos, démosle paso a Leonor. ¿Cómo estás, Leonor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches, máster, queridos compañeros. Con respecto a los ejes transversales, cada vez que nosotros tenemos que realizar nuestras planificaciones, tanto en lo que estamos hablando, las que son de unidad, tenemos que resaltar mucho esto de los ejes transversales, las cuales, como dijeron algunos compañeros, la interculturalidad que tiene que ver con las diferentes etnias que nuestro país tiene, la formación de la ciudadanía con respecto al respeto a las personas, la protección del medio ambiente, como lo dijo una compañera, hay muchos proyectos en los cuales involucramos este eje transversal que hoy en día es muy importante, más que todo por el cuidado que nosotros tenemos que tener ante todo lo que se encuentra en nuestro entorno, el ambiente, el cuidado de la salud, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de los niños que tienen que cuidar su salud con respecto a los alimentos, el cuidado de su aseo personal, etcétera. Los hábitos de recreación, los que se encuentran a su alrededor, y la educación sexual, como lo dijo una compañera, que como antes era un tabú hablar sobre ese tema, pues ahora hoy en día muchos de los proyectos involucran este tipo de ejes transversales. Los ejes transversales prácticamente, para mi criterio, fueron creados de tal forma de que puedan ser involucrados dentro de nuestro diseño de los planes microcurriculares. Y han sido tan importantes de tal forma que los estudiantes han podido involucrarse en cada uno de estos transversales de una forma, como lo dijo, de una forma muy creativa y también ayudando y aportando con ideas, con sus propias ideas y qué es lo que ellos quisieran hacer esas mejoras. Entonces, esa es mi Muy bien, opinión. Leonor, muchas gracias, Leonor. Y algo que debo de recalcarte, compañeros, es como lo menciona la discusión, realmente era idea de la solución de problemas. Se enfocan problemáticas en base a todo eso y que lo mencionan y que debemos de trabajar en cada uno de ellos porque aún sigue habiendo problemas en cada uno pues, de los ejes que mencionamos. Es por eso que los mencionan, que debe de estar involucrado este proceso, pues para dar soluciones a esas problemáticas. Escuchémoslo a Reinaldo. ¿Cómo estás, Reinaldo? Hola, Reinaldo. Compañeros, sí, buenas noches. Me disculpa, lo que pasa es que estoy ahorita No se viajando, digamos, estoy en un vehículo, pero sí quería participar. Mira, yo trabajo en el Oriente y como hace rato la compañera decía, es muy importante eso del medio ambiente y todo lo demás. Y además quiero, o sea, mi punto de vista es que cada uno de los ejes transversales tiene su razón de ser, como ya lo manifestó la compañera anterior. Y al referirme específicamente a lo que es la educación intercultural, yo trabajo en el Oriente, específicamente en la ciudad de Tena, y ahí tenemos la gente indígena y la gente colona. Y vean lo que es la vida. Ellos mismos, los indígenas, se discriminaban, porque ahí en el Oriente había las dos direcciones de educación, bueno, ahora llamados distritos de educación, lo que era la dirección de educación bilingüe y la hispana. Y entonces ellos mismos se discriminaban, se aislaban, y de alguna manera ellos también sí eran, o sea, discriminaban a lo que era la educación, a los colonos en este caso, porque obviamente como era su tierra, ellos se sentían dueños con justa razón, y a los colonos a veces los dejaban a un lado. Y es más, un colono no podía ir a estudiar en una institución
bilingüe en este caso, que eran de ellos, ¿sí? En la actualidad todo eso ya va cambiando, ya se fusionaron los distritos, se fusionaron, bueno, ahora distritos, antes Dirección de Educación, y ahora tenemos un solo distrito que maneja tanto lo que es la educación bilingüe o de la parte indígena como de los colonos. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, en el sector que yo trabajo, ahí hay mucha gente indígena, pero ellos mismos se sienten discriminados, o sea, ellos mismos se aíslan, se sienten menos que los demás, o sea, tienen lastimosamente ellos esa cultura. Y algo que también hay que saber entenderles a ellos. Y a la compañera que hace un momento hablaba de lo que trabajaba por Lago Agrio, me va a dar la razón. Yo cuando fui de aquí a trabajar hace 25 años, yo cuando a mi profesor tutearle, y cuando de pronto vienen y me tutean, yo me quedé frío. Digo, ¿y cómo así? Qué bien, bien. Algo pasó con Reinaldo, su aporte. Parece que se quedó algo sin internet. Muchas gracias, Reinaldo. Esther creo que ya participó, ¿verdad? ¿O todavía quiere compartir? ¿O creo que se le quedó la manito alzada? Tenemos también a la compañera Joana Espinosa. ¿Cómo está, Joana? ¿Cómo le va? ¿Cómo Un está, gusto Master? saludarle. Buenas noches Sí, compañeros. para mí falta de respeto. Y eso es lo malo que no entendemos. Sí. Algo Listo, pasó con el internet del compañero. Sí, parece que es el internet. Bueno, Master, me quedan claros estos dos puntos que usted acaba de explicar acerca de la pluriculturalidad. Bueno, vemos que nuestro país, gracias a Dios, ¿verdad?, está compuesto de diferentes culturas, de diferentes costumbres, por lo cual es bueno en esa parte de incluirlo como eje transversal, la pluriculturalidad dentro de la educación, porque sabemos que los ejes transversales son en sí temas, ¿verdad? Problemas que se deben de suscitar dentro del aula de clase donde nosotros como docentes nos desempeñamos, porque van a contribuir para la educación, porque los ejes transversales, ¿verdad?, se constituyen en fundamento para la práctica de la enseñanza, por lo cual deben de estar integrados dentro del tema en sí de clase y saber de que si vamos a tocar, por ejemplo, un tema de costumbres o diversidades de lenguajes, de diversidad de formas, ¿verdad?, de los estudiantes. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo hay mucha gente de la zona rural que viene a trabajar, o sea, a estudiar acá a la zona urbana. Entonces, por lo general, miren, solo en esta parte podemos ver de que es bueno tocar este tipo de temas para poder los estudiantes aceptar a los otros compañeros, ¿verdad? Tal y cual como ellos son, con sus formas, con sus costumbres, porque por lo general las personas de la zona urbana tienen otras costumbres y la gente que viene de la zona rural o campos vienen con otras costumbres diferentes. Pero es allí donde se tocan este tipo de temas, ¿verdad? Estos tipos de asuntos para que se puedan aceptar a las personas tal y cual como son. Entonces, ahí ya va a haber una convivencia armónica dentro del aula de clase, porque así van a poder empezar a tener, si no se toca, antes estos temas así, por ejemplo, que escuchaba también de la sexualidad, era como un tabú, o sea, siempre escondido. Ay, veíamos una persona amanerada por allí, por ejemplo, cuando yo estudiaba en mi clase, en el colegio, eso era como bien reservado, o sea, las personas que tenían otra ideología de género, eso era como algo bien reservado, pero ahora lo podemos ver que incluso se toca este tipo de temas ya dentro de un salón de clase. Bueno, ahorita en la virtualidad que hasta lo desarrollamos ahora como proyecto de clase acerca de la sexualidad. Entonces, todo esto se va rompiendo, pues, ¿no? Este tipo de temas. Gracias, Máster. Esa es mi intervención. Gracias, Joana, y todos por su aporte importantísimo en este proceso.
¿Cómo vemos la importancia de todos estos ejes que debe de ser como proceso, que serán como un proceso primordial en nuestra educación? Hablar de estos temas, vemos que en las realidades de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, hay que abarcar estos temas, mucho más al hablar de la sexualidad, al hablar del hábito de recreación, el cuidado de salud, cuánto prevalece en ese proceso de enseñanza y que tenemos que recalcar. Por eso lo menciona estos ejes primordiales que se dan dado al trabajar con ellos. Es decir, necesitamos ser atendidos en este proceso, porque hay que buscarle solución a todas estas problemáticas que se nos presentan en el proceso educativo. Estas problemáticas que día a día son procesos de investigación. ¿Por qué se dan estos casos? ¿Por qué se vienen dando todas estas problemáticas? Y que debemos de abarcarlo en nuestras aulas, en nuestros entornos, en nuestros procesos educativos. ¿Qué nos dice al hablar nosotros, pues, el primer elemento teórico del proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son esos como teoría, esos elementos para un proceso de aprendizaje? Es definir el tipo del ser humano y sociedad que se quiere formar y educar, respuesta en teoría, sociológica, psicológica, filosófica, pedagógica, epistemológica. Debemos de atacar nosotros a este proceso de lo que se define en el proceso del aprendizaje. Es decir, que no todos lo sabemos, debemos de poder buscar respuesta a las diferentes teorías que se nos presentan. Ahí es dentro de las primeras clases mencionábamos algunos precursores, algunos pedagogos que mencionan el proceso de la educación. Es ahí donde está el proceso del aprendizaje. No nos quedemos en brazos cruzados, hay que buscar cuándo los mencionan y cómo son los procedimientos que se han dado durante la prehistoria de la educación. Por eso es importante reconocerlos, identificarlos esos procesos y mencionar estas teorías en diferentes procesos. Es decir, que involucremos la psicología, involucremos la pedagogía, involucremos la filosofía en todo ender educativo, porque son los que nos aportan y nos ayudan al desarrollo de todo un proceso educativo. Estos elementos te van a permitir cómo ir llevando un proceso educativo, cómo vamos a ir llevando un proceso educativo. No todo lo tenemos nosotros, sino más bien hay que buscar estas teorías que te van a permitir desarrollar habilidades que vas a aplicarlos dentro del aula, pero son a través de todas estas teorías que te van a ir aportando. Es necesario acoger desde los distintos enfoques del aprendizaje cuál encaja y se adapta a la realidad de los estudiantes. Nunca olvidemos la realidad del estudiante, porque bien sabemos que un estudiante es un mundo diferente. Y este estudiante debemos de verles las realidades en base a las diferentes teorías que nos enfocamos. Ahí estamos abordando a un tipo de ser humano y sociedad. Ahí estamos mencionando, porque esto nos permite el pensar, el sentir y hacer sin duda algunos procesos de aprendizaje para lograrles los objetivos que yo me planteo en el aula. Realmente el pensar, el sentir y hacer, lograr hacer en cada uno. Cuando mencionamos estos elementos, es lo que yo debo de considerar para poder llegar a hacer el proceso educativo, mi microplanificación, para considerar y ver lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores.
Esto me permite llevar los elementos teóricos en el proceso de la educación. Nunca olvidemos lograr y buscar las teorías correspondientes en base a las necesidades del estudiante, y así voy a lograr los objetivos que yo me planteo. Cuando busco, ahí lo tenemos a Piaget, a Vygotsky, y muchos más pedagogos que nos mencionan las teorías y que en cuál me encaja al proceso que yo voy a hacer. El segundo dice un aprendizaje basado en investigación en el aula. Ahí sí lo voy a dejar abierto. ¿Cómo mencionar este proceso en el aula? De manera creativa, permite conectar la investigación en la enseñanza, despierta intereses por aprender. Es necesario ver este aprendizaje basado a la investigación. Logramos grandes pasos, pero si buscamos estas investigaciones que nos permiten a buscar diferentes soluciones a problemáticas que nos planteamos día a día. Magister, que nos ayuden con el micrófono, gracias. Gracias, sí, por favor, alguien, indícame, ¿puedes mirar a alguien del micrófono? Algo está pasando por ahí con un micrófono. Sí, maestra, gracias. Ya lo vi. Gracias, mi amor. Generar el conocimiento y la búsqueda crítica y acertada de las fuentes que respaldan este proceso a través de los procesos de reflexión y análisis. Al reflexión y análisis. Todos estos procesos, si se desea un proceso significativo, será necesario acoger desde los distintos enfoques del aprendizaje. ¿Cuál encaja en la adaptación de las realidades del estudiante? ¿Cuál encaja? Es decir, sin duda, el pensar, el sentir y hacer tanto de los niños como también de los adolescentes, pues, ¿no? Esto nos va a permitir llevar un proceso de aprendizaje logrando interiorizar necesidades para lograr nuestros objetivos que yo me planteé día a día en el proceso de aprendizaje. Estas experiencias significativas ayudan a profundizar el aprendizaje basado en la investigación. Miren cuánto nos menciona a nosotros la experiencia significativa. Realmente tener un logro, un objetivo que yo me planteé para el aula de clase, pero basado a las realidades educativas, a las realidades que debemos llevar al aula y buscar esas soluciones. Ya ha cambiado este proceso, y cuando hablamos aquí basada a investigaciones en el aula, mucho más hay que lograr y generar conocimiento. Y esto, hacer la búsqueda de crítica, hacer búsqueda de análisis, lograr que los estudiantes participen, lograr que los estudiantes interactúen, lograr ver cómo se ha ido desarrollando paulatinamente este proceso. Miren que en el año 2010 se inició un cambio curricular de educación general básica, y mencionaba ellos la base de la flexibilidad. Hablaba incluso de los contenidos mínimos que abarcan dentro del currículo, lo prioriza el proceso educativo. Sobre todo cuando hablaba la emergencia que recoge fundamentalmente el proceso. Esto logra tener un aprendizaje que pueda ir adaptando precisamente a diferentes procesos. Y estos procesos día a día, pues logrando un cambio significativo en la educación básica. Hasta ahí tenemos que mencionar cómo el currículo aporta a que los elementos de las teorías del aprendizaje, incluso basadas a la investigación en el aula, esto te va a ir desarrollando progresivamente el aprendizaje.
el aprendizaje. Qué importante es ver cómo se logra cada uno de ellos, ¿no? En el proceso. Veamos el segundo tema, como nos mencionan los interés, atención, motivación, desafíos para hoy. Miren cuánto tengo que lograr, incluso aquí está la gráfica. Miren esta gráfica donde el ser humano a través de sus cerebros, cuántas neuronas tenemos en nuestro cerebro. Dios cómo crea el ser humano inteligente, el ser humano que te permite pensar, que te permita desarrollar, actuar, lograr muchos procesos. Y es aquí donde nosotros nos vamos a detener y vamos a ver y mencionar lo que nos dice dentro del aprendizaje, la memoria y el aprendizaje y la emoción. ¿Cuánto esto nos logra tener a través de la plasticidad del cerebro? Estas neuronas, ¿qué nos permite tener? Que la neurociencia ayuda a entender el interés y la relación que deben tener los niños y adolescentes para el aprendizaje. Logrando estas neuronas, mire cómo nos dice que nuestro cerebro, imagínense nuestro cerebro que tiene tantas neuronas que logra el proceso, pero siempre debemos de tener que nosotros, pues el cerebro siempre funciona en forma cruzada. Es decir, que cuando nosotros encontramos debilidades en el proceso de aprendizaje en forma cruzada, si encontramos debilidades, que el niño tiene un problema con la motricidad fina o que tiene problemas con la audición o tiene problemas algo en la parte de equilibrio en un lado de su pierna, en la pierna derecha, pues el problema que ellos tienen en la parte del cerebro es en la parte izquierda. Si algo detectamos que nosotros tenemos en nuestros estudiantes, las problemáticas en el lado izquierdo, la dificultad de ellos a encontrar algo en el cerebro del lado derecho. Siempre funciona en una forma cruzada. Pero esto nos permite lograr que cuando nosotros nos damos cuenta que el cerebro es la parte de la neurociencia que nos va a ayudar a entender muchas realidades y que nos permite pues tener un aprendizaje. Esas neuronas son las que hacen del ser humano una motivación, que hacen del ser humano tener un aprendizaje que te permita aprender, adquirir conocimiento y más allá, hacer una persona inteligente que logre desarrollar habilidades. Todo ser humano tiene esa capacidad de pensar, tiene esa capacidad de saber, tiene esa capacidad de entender. Es importante ir reconociendo el proceso. En los últimos años, los estudiantes realizaban algunos campos en cuanto a la investigación sobre las neurociencias. ¿Qué me menciona dentro de esta? Ellos hablan sobre las experiencias y aprendizajes que debe quedar una huella. Claro que sí, al mencionar nosotros esa huella, ese aprendizaje, que los niños logren paulatinamente un proceso significativo, que logren que te permita desarrollar este proceso para que nuestros estudiantes tengan ese desafío al llegar a una meta, al llegar a un logro, al llegar a un proceso. Qué importante es la memoria y el aprendizaje. Y mucho más esa emoción. Hablemos lo que relativamente hablamos, la emoción. Qué importante este tema en cuanto al ser humano. Te permite ir desarrollando habilidades y logra grandes pasos en cada uno de ellos. Cuando tenemos en el aula de clase, nos hacemos muchas preguntas como docentes.
¿Y cuáles son esas preguntas? Una de ellas es, ¿qué capacidad, qué habilidad tienen nuestros niños que están al frente de nosotros? Pero llevando a un aprendizaje realmente significativo. Y eso está en nuestras manos como docentes que somos, que estamos en el aula de clase y atendemos a todos ellos. Es realmente ver la importancia del significado. Esto logra. El sistema educativo que solo provee conocimiento sin dar espacios a la reflexión puede ser una garantía biológica del fracaso. Lógico. Miren lo que nos dice, podemos llevar a una persona a un fracaso. Hay una parte muy importante en una investigación, algo leía, que al diario veo muchos padres de familia, voy a mencionar ahora como padre, no lo vamos a decir como docente. Los obstáculos para un proceso de la creatividad. Qué importante es saber que a los niños, quienes tenemos niños, no se le puede decir, oye, estás haciendo mal eso, o compararlo con otro niño. Eso se llama un obstáculo al proceso de la creatividad. A un niño no se le puede comparar porque los niños son diferentes. ¿Cuándo se puede hacer un trabajo con un mismo niño? Es para que el padre pueda conocer qué hace un niño de una edad igual a la de mi hijo, pero no significa que él no puede lograrlo. Es diferente porque un aprendizaje, el uno es rápido y hay otros aprendizajes de los niños que son lentos, pero los niños logran. Si vemos que dentro del aula de clase no logran el aprendizaje, pues nosotros existen diferentes test, diferentes formas que como maestro identificamos si realmente el niño requiere de algún otro apoyo para salir adelante el proceso. Pero en los padres de familia le decimos, ¿por qué está feo? Decir eso está feo. Incluso hasta que tú le permites que salga a la pizarra a hacer algo, el niño no quiere porque tiene miedo tiene miedo al rechazo, a una burla. Esa parte son las que te afectan en la parte emocional de nuestros niños. Esto hay que lograrlo. Y sí me gustaría conocer sus experiencias sobre este caso, la parte de la emoción de los niños, en la memoria y el aprendizaje. Quisiera escuchar si han tenido algún caso, alguna forma de aprendizaje y qué solución o cómo han reaccionado ustedes. Dejo abierto la mesa. ¿Han tenido algún caso en donde podemos ver esa dificultad del proceso de nuestros estudiantes? ¿Qué importante es la memoria en el aprendizaje? ¿Cómo está Fátima? Vamos a ver, quiero escucharlo. Ustedes tienen esa... Buenas noches. Caso. ¿Cómo le va? Bueno, sí, una vez tuve una experiencia hace como 8 años atrás con un estudiante que tenía problemas de autoestima. Yeah. Y era muy notorio porque en el momento que tocaba realizar, qué sé yo, algún dibujo o colorear algo, siempre miraba a sus compañeros para imitarlos, para ver cómo lo hacían ellos para él hacerlo. Y cuando no podía hacer algo, simplemente no lo hacía. Y yo lo veía y él hacía todo lo posible por desaparecer el lápiz, desaparecer los colores, o por ende le rompía la punta a los lápices y él me decía, es que se rompió el lápiz y ya no alcancé a hacerlo.
Entonces yo notaba todo eso hasta que un día cogí, lo llamé aparte, cuando salieron a recreo, lo llamé aparte, lo miré a los ojos y le dije que él era muy inteligente, que él podía hacer muchas más cosas de lo que él se podía imaginar. Creo que tenía unos 6 años, recuerdo que tenía unos 6 años, y le dije que lo intentara, que yo le iba a poner, que no importaba la nota y que tampoco importaba si le daba carita feliz o no, porque a veces en las escuelas, por lineamientos propios de las instituciones, exigen este tipo de, digamos, bueno, decimos vulgarmente premios, pues, ¿no? Entonces, pero en realidad no nos estamos dando cuenta que le hacemos un daño a los otros estudiantes que tienen o que esa inteligencia o esa habilidad no está tan desarrollada como los demás compañeros. Entonces se comete ese atentado contra los niños que no tienen, por ejemplo, una destreza o una habilidad en cuanto al arte, en cuanto al dibujo. Entonces, y por ende, en esa edad, sobre todo que es competitiva, hay que tener mucho cuidado y mucho tino para tratar abordar ese tipo de temas. Entonces, bueno, entonces yo lo único que hice fue simplemente ya no utilizar lo que era la carita feliz y tampoco utilizaba notas. Simplemente lo que hice fue decir, está precioso, está hermoso, y los colgaba en una esquina, armé como una especie de rincón, me acuerdo tanto. Y todos los trabajos, absolutamente todos así, desde el más insignificante hasta el trabajo más, o sea, de que realmente se veía que tenía el arte en las manos, yo lo colgaba y a todos los felicitaba. Entonces de esa manera pude lograr que el estudiante poco a poco vaya saliendo de ese estado en el que se encontraba. Gracias. Gracias, Fátima, por compartirnos tu experiencia, tu aprendizaje. Pero mira qué importante, no se quedó con sus manos cruzadas de ver esas dificultades. Buscaste solución, y eso es lo que nosotros debemos de hacerlos en nuestras aulas, no quedarnos con los brazos cruzados, sino más bien buscar solución. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar cómo aterrizar estas problemáticas, cómo aterrizarla. Y no siempre debemos tener la solución. Cuando ya encontramos diferentes problemas que se nos salen de las manos, tenemos que derivarlos, nunca olvidemos, derivarlos a las personas ya especializadas si encontramos un caso que nos llama mucho la atención, derivarlo. Porque a veces somos docentes, aunque a veces nos mencionamos que debemos de saber muchas cosas, a veces decimos todólogos, pero este proceso, cuando hay estos casos, hay que buscar derivarlos a personas terceros que deben de solucionar pues el problema. Pero siempre estar atrás y atentos como maestros que somos, el docente que somos, tenemos que buscar a ellos. ¿Cómo va ese proceso? Cuando ya se nos sale de las manos y vemos que no podemos buscar la solución correspondiente. ¿Alguien más que quiera también compartir su experiencia? Bien, vamos a continuar. No hay experiencia. Qué importante es saber que el proceso debemos de nosotros. Eso nos pasa cuando estamos involucrados a un proceso educativo, que nos gusta hacer lo que hacemos y buscamos rápidamente todo este proceso, toda esta solución. Es importante recalcar esa parte. Porque aquel que no lo hace porque le gusta, aquel que no está dentro de sus funciones como docente, cumpliendo y que no le gusta, para él es muy fácil ver eso y dejarlo a un lado. Pero aquel que nos gusta un proceso, involucrarnos en un proceso, tenemos que ir viendo paulatinamente
y de esa manera ir desarrollando habilidades que te va a lograr el aprendizaje significativo de nuestros niños. En este caso, ver las problemáticas que encontramos, ¿no? Vamos al segundo, el aprendizaje y realidad virtual. ¿Qué tema? Este aprendizaje y realidad virtual. El contexto de la pandemia. Aquí sí quiero intervenciones, el contexto de la pandemia. Aquí nos vamos a tomar unos minutos y ver cómo se ha llevado la virtualidad, la adaptación de la realidad en el proceso de la formación de nuestros infantes, en la forma de cómo aprender el proceso de la educación. Los desafíos que ha tenido al enfrentar esta pandemia. Es inmerso en tener una realidad que nos ha permitido cambiar a todos. La virtualidad ha logrado cambiar a todos. Es más, ha permitido lograr tener un proceso de la virtualidad, aunque sí es preocupante, porque a veces los niños han enfocado esta virtualidad a tener aprendizajes negativos. Es un aprendizaje negativo. ¿Por qué? Porque utilizan de la virtualidad en un proceso de estar en el teléfono con juegos que no son de un aprendizaje significativo. Los videojuegos presentes desde los años 60 hasta hoy. Alternaron e influyeron en la sociedad distintas formas. Algunos permiten la interacción, otros crean grupos sociales, medios de entretenimiento y procesos de aprendizaje. ¿Por qué nosotros mencionamos estos videojuegos? ¿Cuánto nos ha logrado tener la forma negativa de nuestros estudiantes en esto de aquí? Porque no lo cogen como una educación. Veamos ahora el último, el Free Fire. ¿Cómo está ahora? ¿Cuánto está saliendo la parte negativa de este proceso? Aunque la virtualidad, en la forma de un aprendizaje real, podemos lograr muchas cosas. La tecnología nos dice muchas cosas buenas si lo sabemos utilizar. Pero si lo hacemos en forma negativa, logramos tener muchos daños, muchas cosas que nos va a llegar a un fracaso de nuestros niños si no llevamos un cuidado de qué están haciendo con un teléfono los niños. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están aprendiendo? Hablan de los que nos mencionan los videojuegos que dicen que son desde los años 70. Pero si preguntamos a tiempos atrás a nuestros padres, ¿qué nos dicen sobre la tecnología? No había poco, era difícil. Quien tenía un teléfono, antes el que tenía un teléfono era realmente una persona muy significativa, que tenía mucha la parte económica. Pero esto nos permite tener realmente una interacción con otras personas, nos permite también tener eso en forma positiva. Puede utilizar una educación que logre desarrollar a través de la tecnología, las investigaciones, cómo nos permite llevar. Tú pones en algo que quieres lograr en tu clase y lo pones, lo escribes y eso te sale en las investigaciones. ¿Cuánto tiempo pasamos en la biblioteca? Quienes estudiábamos bibliotecas buscando libros
y tener que leer, buscar los índices para ir a las bibliotecas, pero ahora usted pone el tema, pone ahí, y plan, se despliega la información correspondiente a lo que es el proceso de la virtualidad. Uso seguro del Internet. Hay un sinnúmero de procesos del uso seguro del Internet. ¿Por qué? Porque esto realmente te permite valorar significativamente el Internet. ¿Qué opina? Vamos a ver, voy a mencionar, ¿qué opina sobre el aprendizaje realidad virtual? Vamos. ¿Cómo está Reinaldo? Quiero conocerlos, ¿ah? Quiero conocerlos. A ver, Reinaldo. Me disculpa, lo que pasa es que estoy en el celular y de hace rato me quedé a medias en la que estaba expresando porque como dije estuve manejando, obviamente estaba con el celular porque, bueno, sí me interesa y mucho eso de las clases. Por eso es que me quedé a medias. Y al momento no puedo porque estoy, como digo, bajo esas circunstancias estoy con el celular. Pero ya nos conocimos el día sábado, sino que ya no se acuerda de mí, que es otra cosa. Sí, no se preocupe. Lo que quiero decir es que traten de intervenir personas para poderlos ir viendo el debate. A eso no me refería a usted, Reinaldo. Dígame, cuénteme, ¿qué opina del aprendizaje y realidad virtual? Chuta, sobre esto sí podríamos pasarnos horas y días hablando. Miren que hay cosas tan positivas como cosas tan negativas. Primeramente positivo porque nosotros aprendimos de una u otra manera a la tecnología. Sí, como el otro día decía, éramos analfabetos tecnológicos. Y hoy en la actualidad hemos aprendido hartísimo y obviamente nos falta mucho por aprender. Pero hay que hablar también de realidades y muchas realidades que son positivas y en muchos casos muy negativas. Yo voy a contar casos, en un caso específico, de algo que fue nefasto, al menos de la institución en la cual yo trabajo. Pero bueno, eso lo dejo para luego. Ahorita lo que quiero expresarme es de lo siguiente, que lastimosamente este sistema que estamos manejando en el momento y desde un tiempo atrás el sistema educativo está dando mucho facilismo a los estudiantes. Es una ley muy permisiva. Por ejemplo, el año anterior salió la disposición que nadie pierde el año. Después arreglaron y dijeron que, bueno, los que no presentan el portafolio, pero para que el estudiante pierda el año, era como sentarle al profesor en el banquillo de los acusados, y ahí sí le ataca el uno, el otro y el otro, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos todas las de perder. ¿Qué hacíamos en ese caso? Y como hablábamos de mi institución, la ley del 7. Como yo no necesito problemas, le pongo 7. O a su vez algo que se manejó en mi institución, que las notas se sacaba una sola nota de todo, promedio general, y se aplicaba para todas las asignaturas. Imagínense conmigo, yo doy química en bachillerato, conmigo hay estudiantes que no presentaron una sola tarea, y sin embargo pasaron. Y los estudiantes lo que hicieron es reírse en la cara, y de frente me dijeron, pasé. Y la publicación que hacía, sin presentar tareas, pasé. Imagínense a lo que nos estaba llevando esto. Y desde antes mismo era muy permisivo. Les cuento, por ejemplo, bueno, un poquito antes, a mí inclusive por una estudiante que perdió el año, me amenazaron hasta de muerte. Me dijeron que me van a mandar sicarios. Me trajeron también al hermano del presidente del Ecuador, de ese tiempo, Lenín Moreno. O sea, cosas como estas que pasaban de antes hablo de la ley permisiva. Ahora, ya para concluir, algo que les quería contar que ocurrió en mi institución educativa, y eso les decía lo nefasto de este sistema, la falta de control que existe de parte de los padres de familia. De una señorita X de 8º año, escuchen, 8º año, le comunicaron a la mamá que la estudiante no está presentando tareas y no está ingresando a las clases virtuales. Y ahí recién la mamá se entera, va al establecimiento y le comunican eso. Hacen la investigación y la noticia que han creado una red de pornografía, que eran muchachas, niñas prepago, o sea, que se dedicaban a la prostitución. Y la hija de esta señora de 8º año había sido la líder de eso, era la cabecilla. La señora bien confiada se iba todos los días a trabajar, le dejaba en la casa a la estudiante, y la estudiante en vez de entrar a clase se dedicaba a lo que era, organizado lo que es la prostitución de niñas. Imagínense 8º año, 11, 12, 13 años, no más de eso, porque era solamente de la básica. Miren, eso es lo nefasto que también nos ha dejado la educación virtual. Es lo que quería comentarles y muchas gracias. Hasta luego, pase bien. Está desactivado el audio. Gracias, Reinaldo. Gracias por su aporte, muy valioso. Gracias. Gisela.
Muy buenas noches, máster compañeros. En cuanto a la pregunta que usted manifestaba de la virtualidad, ha sido tenaz, porque en una experiencia los niños solamente, porque yo trabajo con niños pequeños de sexto año, los niños en estos casos a veces dejan prendido el computador. Y por más que se les pide que prendan las cámaras para verles cómo están, tienen los pretextos que están dañados el computador, la cámara, y uno se sigue trabajando con ellos y al momento que se quiere indagar sobre la clase no están ahí. Entonces, eso sí afecta al docente porque uno se da el 100% de tratar de buscar material, diapositivas, material activo para que ellos puedan entendernos, ¿no? Porque otra cosa es trabajar de manera presencial, donde que uno se ve quién está inquieto, quién está molesto para que puedan hacer las cosas. Y también es lamentable porque yo tenía un estudiante el año pasado que no tenía internet, el niño no tenía mamá, era huérfano de madre y vivía con el papá. Y él no hacía nunca las tareas. Entonces, uno como docente, para que él pueda atender, yo me iba a la casa de él. Este niño al verme a mí llegar, me acuerdo todo el año que llegaba una vez por semana, él se sentía emocionado porque el papá también vendía frutas y salía de la casa y el niño se quedaba solo. Entonces, esa emoción del guagua por aprender, por irle a ver una vez a la semana en la casa, dejarle las tareas, explicarle por lo menos la horita que me quedaba con él, era satisfactorio para él. Y a pesar que él era un niño que tenía necesidad especial porque tenía un problema tenía muchos conocimientos, haciendo clases y al mismo tiempo jugando y haciendo otras actividades. Al parecer tiene algún problema con internet. No le escucho, ¿verdad? ¿Se escucha? No, no se le escucha, ¿no?